Pues vamos a comenzar, que es ya la hora. La primera de estas 3 sesiones que vienen seguidas es la que corresponde a la profesora Carmen Castillo Peña, que es profesora de lengua española en el Departamento de Estudios Lingüísticos y Literarios de la Universidad de Padua. Se doctoró en la Complutense en 1992 con una tesis titulada La definición sinonímica y los círculos viciosos en el DRAE. Sus trabajos se inscriben en líneas de investigación como la historia de la gramática, la lexicografía, la historia de la traducción, el español como lengua extranjera. Ha trabajado también muy intensamente temas de historia de la lexicografía y de la gramática del español en relación con Nebrija y las gramáticas para extranjeros y la lexicografía bilingüe, por citar algunos autores, pues Miranda o Franciosini, y también sobre las nomenclaturas. Y otros temas, por lo que es muy citada, son la sinonimia y cuestiones de metalenguaje y autonimia y concordancia. Y de lo que nos va a hablar hoy es sobre Nebrija en la gramaticografía italiana del español del siglo XVI, un capítulo controvertido de la historia de las gramáticas. Muchas gracias. Antes de iniciar mi presentación, quiero manifestar mi gratitud y mi admiración a Carmen Quijada Vandenbergue y a Nieves Sánchez González, que un jueves 24 de marzo nos enviaron a todos un correo electrónico en el que se comprometían a mantener este magnífico concilio. Cito sus palabras, tal y como Pepe lo planificó, sin cambios significativos al margen de su ausencia. Bueno, pues lo han conseguido. Han mantenido la meticulosa organización y la generosa hospitalidad a la que Pepe nos tenía acostumbrados. Para mí, estar aquí en Salamanca hoy es un honor. Me habría gustado decir también que es un placer, pero todavía la nostalgia es fuerte. Una gran emoción, eso sí. Gracias a las dos, verdaderamente. Bueno, en el título de mi aportación a este concilio sanmaticense, inevitable y necesariamente ampliado homenaje al profesor Gómez Asencio, quedan manifiestos el eje temporal y el cronológico que delimitan el objeto del trabajo, es decir, la presencia de Nebrija en la gramaticografía del español en Italia en el siglo XVI, denominada en el primer volumen del castellano y su codificación gramatical foco italiano, pasó a ser el foco italiano. Esconde, sin embargo, el título una trampa inferencial, ya que se da por hecho que la presencia de Nebrija en estas primeras gramáticas del español para italianos sea o haya sido un capítulo controvertido, esto es, que haya sido objeto de opiniones contrapuestas. En realidad, la bibliografía historiográfica sobre estos primeros gramáticos del foco italiano, cuantiosa pero no desmedida, parece concorde en este punto. No hay controversia. Y sin embargo, en mi opinión, quedan pendientes algunas cuestiones que quizás merece la pena abordar. Cuestiones que me han llevado a revisar cómo se ha construido esa opinión común tan unánime para llegar a unas conclusiones, y es precisamente en esas conclusiones donde creo que enraiza la controversia. Como es bien sabido, la primera gramática de español para italianos, el Paragone de la lengua castellana y toscana de María Los Santos de Urbino, se publica en Nápoles en 1560. 6 años más tarde, en 1566, esta vez en Venecia, Juan de Miranda da a los tipos del impresor veneciano Giolito sus Osservazioni de la lengua castellana. De la primera de estas gramáticas solo habrá una edición, mientras que de la segunda se harán 3 numerosas reimpresiones y un resumen, el compendio, probablemente llevado a cabo por Alfonso de Ulloa, que tendrá a su vez una segunda edición con jugosas anotaciones de Argisto Giuffredi. Como decía, la historiografía lingüística contemporánea parece estar de acuerdo en que ambos gramáticos, pero sobre todo Miranda, tuvieron en cuenta o de algún modo conocieron la obra gramatical castellana de Nebrija. Aceptar la impronta nebrisense en estas primeras gramáticas españolas para italianos
nos ofrece la sugestiva imagen de un periplo historiográfico. Las nuevas ideas, aprendidas en Bolonia sobre la renovación de la gramática, viajan a España de la mano del joven Nebrija y regresan a Italia medio siglo después, gracias al influjo que la gramática castellana tendría en el Paragone y en las Osservazioni. A esto añadimos como Mazzocco y Rodrigo sostienen que el influjo del humanismo italiano no solo se rastrea en el Nebrija latinista, sino que también se manifiesta en la génesis de la gramática castellana. Según estos autores, Nebrija habría recibido de las escuelas florentinas de Biondo Flavio, Leon Battista Alberti y Guarino Veronese la necesidad de la normativización y gramatización del vulgar, la concepción del castellano como un vernáculo derivado del latín y la correlación entre lengua y Estado. Esto es, también los italianistas van hacia adentro y se llevan a Nebrija a su terreno. Estas ideas las habría adquirido Nebrija en algún viaje a Toscana o en la misma Bolonia, gracias a la circulación que allí tenían las obras de Biondo Flavio. Pero, como sabemos, gracias a Martín Baños, sobre este episodio biográfico de Nebrija hay mucho que decir, así que aquí lo dejo. En todo caso, y es por lo que me interesaba traerlo a colación, esto refuerza todavía más la imagen del periplo. Una imagen sugestiva y a la vez paradójica, si tenemos también en cuenta la escasa difusión que tuvo la gramática. Un fracaso editorial, en palabras de Gómez Asencio. A pesar de que recordamos, como Ramajo y Riduejo, que la inexistencia de reediciones no implica necesariamente que pasasen inadvertidas la innovación y la importancia de la gramática. En todo caso, no deja de ser paradójico que un libro muy poco conocido, para nada conocido, tuviese una influencia tan grande en estas gramáticas liminares del español. La paradoja, en todo caso, se va diluyendo con oportunas constataciones de prudencia ante la existencia de probables fuentes comunes o el uso de términos como coincidencia o parecido, que son de muy distinto alcance historiográfico con respecto al más comprometido de influencia o fuente. No faltan interpretaciones apasionadas y militantes que resumimos con palabras de Girón Alconchel. La influencia que ejerce la gramática de Nebrija en las gramáticas del español es enorme, desde sus contemporáneos e inmediatos seguidores en España y en el extranjero hasta las gramáticas modernas. Y ello a pesar de que la gramática no se vuelve a editar, o quizá por eso mismo. Todos atacan a Nebrija y todos ignoran su gramática porque todos la imitan y todos se inspiran en ella. Yo voy a partir de una premisa y luego me haré una pregunta. La premisa consiste en lo siguiente. Cotejando las dos primeras gramáticas del foco italiano con las dos castellanas de Nebrija, la gramática y el libro quinto, para extranjeros, se observan profundas divergencias en lo que se refiere a la estructura, a los términos utilizados, a la teoría gramatical, a la forma en que se gramatizan las unidades, realmente a todo. Las diferencias son tantas que para tratar la cuestión hay que pasar revista a ambas gramáticas, a ambas, porque focalizado sobre todo en Miranda, capítulo por capítulo. Yo no voy a no voy a abusar de la diferencia que están mostrando con su atención y no voy a hacer esa operación, pero cuando se realiza, se observan, comentaré algunos elementos solo como ejemplos, se observan cosas elementales con respecto, por ejemplo, a las partes de la oración. Para Nebrija son 10, para Miranda, Alessandri ni siquiera las enumera. Para Miranda son 9, como lo era el modelo en el que se basa, que es el Anónimo de Lovaina de 1555. Con respecto a la estructura de la gramática, quizás las Osservazioni puedan, aparentemente divididas en 4 libros, porque Alessandri no está dividido en libros o en capítulos, es una sucesión de teoría, de descripción comparativa. Y sin embargo, las observaciones están divididas en 4. El número no puede llevarnos a engaño, puesto que la materia que se trata en cada uno de ellos no corresponde con la de la división cuatripartita.
tradicional de ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. En las observaciones, bueno, pues el libro primero inicia con la parcial descripción de los sonidos, muy breve, y luego sigue con el artículo, el nombre y el pronombre. El segundo está dedicado al verbo, aunque cierra con algunas páginas sobre la concordancia y los vicios de la construcción. El tercero trata las partes invariables y las maneras de hablar, la maniera di parlare. Y el cuarto y el último vuelve a la ortografía y a los acentos, de forma que en realidad es también una sucesión, pero dividida en cuatro. Con respecto a algunas cuestiones, mencionaré poquísimas. Sobre la teoría gramatical, hablemos del género, que para Nebrija eran 7, Miranda reconoce 3, masculino, femenino y neutro, que además se distinguen o por el artículo o por la concordancia con el adjetivo o por la terminación, por tanto, muy lejos de la teoría de nuestro humanista. Con respecto a las preposiciones, por ejemplo, y esto por no hablar de la terminología para los tiempos verbales o de las definiciones del nombre, del adjetivo, del pronombre, etc. Por ejemplo, con respecto a las preposiciones, como decía, para Miranda hay preposiciones de acusativo y preposiciones de ablativo, como también había hecho el anónimo, mientras que para Nebrija se distinguían entre preposiciones de genitivo y de acusativo. Bueno, si esto es así, y yo creo que la premisa se puede objetivamente declarar una premisa cierta, efectivamente es así, la pregunta es por qué en la bibliografía sobre estas primeras gramáticas para italianos la influencia de nuestro humanista es una constante. Se hablará incluso de literalidad. En lo que sigue propongo hacer una breve revisión crítica de cómo se ha construido esa idea del influjo en las primeras gramáticas del español para italianos. Empezaré con el primero, con Alessandri, y creo que probablemente sea el más interesante para entender el porqué. En los albores del hispanismo italiano contemporáneo, Giovanni Maria Bertini dedica una breve nota al Paragone de Mario Alessandri d'Urbino. Se trata de un trabajo significativo, no tanto por la cantidad o la calidad, de las noticias que aporta, sino porque se publica en una época en la que la historiografía lingüística despertaba todavía un interés muy limitado, 1953. De hecho, la atención que Bertini dedica a esta primera gramática del español probablemente se debe más a la voluntad de contribuir al homenaje a Menéndez Pidal, que es la sede editorial en la que se publica el trabajo, que a una vocación real por la historia de la gramática del español. En esta nota de apenas 8 páginas, si bien se reconoce el valor inaugural del Paragone, se critica acremente a su autor por su posición de empirismo, cito, a científico, por su, cito, conocimiento rudimental de la gramática, carente, cito, de sustrato humanístico. Bueno, sigo citando, no. Escandaloso, según Bertini, escandaloso porque cuando se compara con la gramática de Nebrija, y que se puede explicar solo a partir del manifiesto desconocimiento que el gramático italiano muestra de la tradición gramatical. Y ahí queda. 2 décadas después, una discípula de Bertini, Anna Maria Gallina, publica un trabajo en el año 75 con la finalidad de estudiar estas primeras gramáticas, los medios con los que los italianos aprendían español en el siglo XVI. Desde la primera página, la autora quiere dejar clara su distancia con el maestro Bertini y el propósito. La gramática de Nebrija tenía un planteamiento demasiado teórico, excesivamente apegado a la gramática latina, por lo que, a diferencia del Paragone, no era idónea para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Parece que no haya un libro quinto, pero en fin. De ahí que justifique la oportunidad de una reinterpretación y una revalorización de la figura de Alessandri, uomo di buona cultura. Gallina defiende la obra de Alessandri poniendo en tela de juicio la legitimidad precisamente de la comparación con Nebrija, porque la gramática de este es una gramática teórica, mientras que la de aquel es un manual práctico
Se trata de dos tipos de texto que los hace necesariamente distintos. Pero examina el Paragone poniendo de relieve aciertos específicamente gramaticales, en los que mejoraría a Nebrija, y subrayando el único punto en común que encuentra con Nebrija, que es el modelo de las tres conjugaciones. Esto, el modelo de las tres conjugaciones, le permite deducir que Alessandri conocía la obra del nebrisense, por otra parte muy conocida en Italia, dice Gallina. Y el juicio conclusivo no deja lugar a dudas. Cito traduciendo. El autor, Alessandri, tenía ciertamente una muy buena competencia en español y, aunque no ignoraba la existencia de la gramática de Nebrija ni la de Villalón, se da cuenta que tiene que separarse de ellas si quiere hacer una obra que sea útil para sus compatriotas. Esta única coincidencia entre ambos gramáticos es suficiente para el objetivo de la autora, que no consiste en demostrar la influencia de Nebrija, sino en reconocer el valor de la primera gramática del español para italianos. En estos inicios de la historiografía gramatical del español en Italia, Nebrija se convierte en un aval necesario para rescatar al primer gramático italiano del español, elevándolo a la condición de autor letrado, crítico, selectivo, que conscientemente se aleja del modelo. Se trata de una operación de ideología basada en un solo dato, que es, como dato me parece un poco, que es la coincidencia en el número de conjugaciones. ¿Por qué me parece poco? Porque son también 3 las conjugaciones en Villalón, en los anónimos de Lovaina y en la mayor parte de la tradición gramaticográfica del italiano. El segundo caso es el de Miranda y es un poco más complejo. El reconocimiento de la trascendencia de la obra de Giovanni Miranda para la gramaticografía del español en Italia y en toda Europa durante los siglos XVI y XVII corre parejo a una interpretación que identifica la gramática castellana como una de las fuentes más importantes de las observaciones. Para la historia de la gramática del español en Italia resulta crucial demostrar esta influencia por 2 motivos. Uno intrínseco a la obra y otro extrínseco relacionado con la proyección del texto en Europa. Por una parte, las observaciones representan, con palabras de Lope Blanch, el mejor y mayor esfuerzo tras la gramática de Nebrija para dar al español un verdadero código gramatical, lo cual la sitúa en un lugar de privilegio históricamente sucesivo a Nebrija. Efectivamente, con respecto a las precedentes gramáticas para extranjeros, Miranda supera el esquematismo de la útil y breve institución, desarrolla las reglas y preceptos de la ortografía y la etimología con más detalle que la gramática vulgar de España o la gramática castellana de Villalón, y proporciona, sobre todo, un extraordinario aparato ejemplar. Aún no siendo una gramática teórica, no elude la parte doctrinal, define conceptos, clasifica categorías, gramatiza unidades y, en ocasiones, no pocas, comenta sus fuentes. Por otro lado, la impronta que el propio Miranda deja en las gramáticas del español publicadas en Francia en el siglo XVII, como nos enseñan Lepinet o Quijada, convierte a las observazioni en la primera vía a través de la cual se habría amplificado el eco del magisterio nebrisense. En los gramáticos de los siglos XVI y XVII, Nebrija dejó su sello a través de la gramática latina y de los gramáticos extranjeros como Giovanni Miranda y Sesauda, es lo que nos dice Girón Alconchel. Probablemente, creo, es Ramajo Caño el primero en reivindicar el papel de Nebrija como fuente de Miranda, entablando de paso una polémica con Lope Blanch, quien años antes había asegurado que la mayoría de los lingüistas del Renacimiento solían aludir únicamente a sus obras latinas. Ramajo Caño, sin embargo, sostiene que el esquema general subyacente en el libro italiano proviene de Nebrija. Incluso en puntos concretos se puede hallar el eco de este primer gramático. En respuesta a Ramajo Caño, Lope Blanch precisa su posición, aclarando que precisamente Miranda es uno de los pocos gramáticos que no formaba parte de esa mayoría y conviniendo con la apreciación general
expresada antes, es decir, que hay un esquema general subyacente y que es nebrisense. Sin duda, Miranda conoció la gramática de Nebrija. Además de este planteamiento general, se reconocen una serie de puntos concretos en las observazioni. El primero es no solo Lope Blanch, también Ramajo Caño, una serie de puntos concretos en los que se detecta sin lugar a dudas la fuente nebrisense. Son la doctrina sobre los acentos, el uso de la palabra conviene empleado en la definición de los nombres comunes y propios y la materia gramatical sobre los nombres derivados en oso y enero. Estos son los puntos más interesantes. Tanto Ramajo como Lope Blanch, en todo caso, como grandes lingüistas, insisten en la prudencia con la que habría que atribuir la atribución de tales influencias, ya que ellos mismos reconocen que podría depender de fuentes comunes o de la otra obra de Nebrija, mucho más conocida en Europa, como son las introducciones. Como se puede ver, la materia abarca distintos planos en realidad. Por una parte está una valoración general construida por el investigador que establece que todo el texto de las Osservazioni está basado en la gramática de Nebrija. Mientras que en otro plano se alude a la identificación de una serie de puntos del texto, ya terminológicos, ya conceptuales, en los que se percibe el eco del gramático sevillano. Recordemos, en todo caso, para no perdernos, que las Osservazioni son una gramática del español escrita en italiano, por lo que las secuencias textuales analizables como referencias canónicas, como fuentes, son traducciones. Vamos a empezar por... Y si está por medio de la traducción, detectar la fuente no es siempre... no corre parejo con la precisión. Por otra parte, es una gramática para hablantes de italiano, y es que es una lengua cuyo proceso de gramatización y terminologización estaba ya muy avanzado a mediados del siglo XVI, lo cual implica que muchas de esas referencias encubiertas se deben o probablemente se puedan deber a los propios gramáticos del italiano. La tarea resulta más fácil cuando en el texto, como efectivamente sucede de Miranda, encontramos referencias explícitas a Nebrija. Miranda nombra a Nebrija 3 veces, 2 de ellas para manifestar su desacuerdo. Las 3 veces son las que tenemos aquí, que traduzco. La primera nos dice, es a propósito de cuándo y 40. Las 3 ocasiones son de naturaleza ortográfica. ¿Cuándo y 40? La U siempre se pronuncia cuando va con la A. Por el contrario, Nebrija quería que todas se escribiesen con C en vez de con Q para eliminar estas diferencias, como cuándo, cuaderno, cuánto, cuadro, 40 y otros. Pero con esta opinión no estoy de acuerdo. La segunda cita, traduzco, dice: nuestro Nebrija, en su diccionario latín-español, pone casi todas estas palabras, heredero, historia, hombre, con H, pero en el español latín las escribe todas sin H, de forma que da a entender que estas palabras se pueden escribir con H sin H, excepto el verbo haber, que él y todos los modernos quieren que se escriba sin H. Pero yo querría siempre respetar la etimología y la forma antigua de las palabras. En la segunda cita, la referencia aquí está clarísima. La última dice, y otras más con la misma forma en las que se ve el origen extra, está hablando de palabras que empiezan por al, en las que se ve el origen extranjero de dichos nombres, que junto a muchos otros se encuentran en el diccionario de Nebrija. Si en la primera referencia podemos preguntarnos cuál de las obras de Nebrija es la mencionada, hay que tener en cuenta que en las otras dos la fuente no es gramatical, sino lexicográfica, y que el texto de la gramática, en este punto, de la gramática de Nebrija, en este punto se expone sin ejemplificación y es mucho más sintético, de forma que parece que lo más elegante pase por asumir que también en la primera de las 3 citas, la única en la que no hay la referencia a la obra, es aceptar que el nostro Nebrija sea precisamente el lexicógrafo y no el gramático.
Las dos últimas no necesitarían ningún comentario, porque es el mismo Miranda quien declara que las obras que se manejan son dos diccionarios y que incluso ha comparado los dos. Sin embargo, precisamente esta referencia sirve a Echevarría en el año 89 para darle un valor nuevo y argumentativamente distinto, al interpretarlo como una referencia encubierta a la gramática. Y dice: la doctrina que Miranda expone en sus observaciones sobre la H es similar en todo a la de Nebrija, le sigue casi literalmente. Tanto es así que, aunque se halla siempre al fondo de sus explicaciones, rara vez es citado de manera explícita, excepto en este caso, siendo precisamente esta una de esas ocasiones remarcada por la invocación a la autoridad. Esta referencia encubierta casi literal, a mi juicio, perdónenme, es incongruente con el texto, porque lo que afirma Miranda es precisamente su desacuerdo, es lo contrario. Y por otra parte no está muy conforme con los resultados del análisis que pone de relieve precisamente el cotejo de las dos gramáticas. Las diferencias a propósito de la H entre Miranda y Nebrija son muchísimas, tienen que ver con la descripción del sonido. Para Nebrija es un herir la garganta, para Miranda es expulsar el aire, si buca el fiato. Nebrija la compara con los judíos y moros y Miranda con los alemanes. Tampoco los oficios de la H tienen la misma clasificación y las mismas definiciones. Como hemos visto, la crítica, algunos puntos de la crítica identifica en la gramática la fuente implícita para algunas de las materias que trata. Vamos a ver lo que pasa muy rápidamente con los adverbios, los nombres derivados y el acento. Bueno, en realidad ni siquiera muy rápidamente porque probablemente lo puedan leer en su vuelta del Congreso el lunes, entonces visto el tiempo quizás acelere un poco. Me limito solamente a propósito de los adverbios a comentar la cita de Miranda. Miranda, cuando trata de los adverbios, que es uno de los puntos sobre los que Lope, Blanch y después Carreras han justificado, en uno de los puntos dice Miranda: bueno, a propósito de los adverbios, no os extrañéis si los declaro así, porque prefiero seguir el orden que siguen los latinos. Esto es lo que dice. Los latinos aparece en otros muchos puntos en los que precisamente la crítica sostiene que la fuente es la gramática castellana de Nebrija, y es lo que me hace a mí sospechar que probablemente la fuente haya que buscarla en las gramáticas del latín. ¿En cuáles gramáticas, en todo caso? En las gramáticas romanceadas, tanto la castellana de Nebrija como yo he buscado una muy conocida en Italia, la de Priscianese de 1550, que resultan muy útiles por la proximidad temporal, 1550, geográfica, imprimida en Venecia, por la notoriedad que tiene junto a las introducciones de Nebrija, que eran efectivamente muy conocidas, y por el hecho de que la lengua de descripción es el italiano, lo cual permite comparar muy bien la terminología utilizada y los equivalentes que se dan en italiano de las formas latinas que se muestran. Y el resultado es que justo eso que nos explica uno en Miranda, como pueden ser los adverbios irremisivi, los intentivi o los comparativi superlativi, los encontramos tranquilamente por un lado en las introducciones, pero también en esta obra de Priscianese. Salto, hablaremos para plantearnos la penúltima cuestión. El hecho de que Nebrija sea efectivamente un canon histórico externo para nuestros autores. Sabemos muy poco de los dos, pero de los dos podemos imaginar que una buena cultura gramatical probablemente la tenían. Alessandri estuvo bastantes años
en España y aprende aquí el castellano, y Miranda, ya lo hemos visto, a Nebrija lo conoce perfectamente y lo cita. Nebrija además no era un desconocido, ni mucho menos, para los italianos del siglo XVI, pero es el Nebrija lexicógrafo y es el Nebrija latinista. De hecho, citamos a través de Travalsa a el sienés Lombardelli, que en Fonti Toscani de 1598 está anhelando para la lengua italiana toda una serie de instrumentos normativos. Uno es un diccionario, y lo que dice es que falta un diccionario como el de Nebrija, un diccionario que no está dirigido a quienes aspiran a la elocuencia, sino a la gente común, para que aprendan todas las palabras, las de vulgo, las de los clásicos, etcétera, etcétera. Un diccionario como el de Antonio de Nebrija. Y esto es 1598. El mismo autor, un poco después, cuando habla de que hay que formar a notarios, secretarios, cancilleres en la escritura del italiano, y hay que formarlos con buenas gramáticas griegas, latinas y toscanas. Y la gramática latina que cita es la de Antonio de Nebrija. ¿A qué conclusiones llegamos? Estoy en el minuto 30. Perfecto. ¿A qué conclusiones llegamos? Perdón, he llegado. Y es que el papel que Nebrija representa para la gramaticografía del español en Italia hay que colocarla en planos distintos según lo que queramos hacer, según el tipo de canon que queremos considerar. Bueno, desde el punto de vista del canon historiográfico, la práctica totalidad de los investigadores están de acuerdo en asignar a la gramática castellana el papel de modelo canónico, que de forma más o menos directa configura la base teórica de la gramaticografía española en Italia, pero es una construcción del historiador de la lingüística. Con respecto al canon externo, tenemos histórico, tenemos la certeza de que en el siglo XVI italiano, el siglo en el que se fraguan estas primeras gramáticas, el papel del canon, el papel de Nebrija, de las gramáticas latinas y del diccionario de Nebrija es relevante. Y desde el punto de vista interno del texto, hay que aceptar que la única referencia directa, comprobable y no refutable es a la obra lexicográfica del humanista sevillano. Con respecto a las fuentes encubiertas, la mayor parte de las deducciones realizadas convienen en indicar la gramática como texto interno implícito, fuente de referencias encubiertas en cuanto a la terminología, la conceptualización y la gramatización. Sin embargo, algunas de tales deducciones, en mi opinión, todas, pero hay que ser humilde, son difícilmente corroborables y fácilmente refutables. En otras, como el caso de los adverbios o de los denominativos, lo más coherente es pensar que la fuente realmente sean las introducciones, y dando precisamente peso a las referencias que hace el propio gramático cuando habla de los latinos. En fin, acabo diciendo muchísimas gracias, agradeciéndoles su atención y pidiendo que demos a César lo que es el César y a Nebrija lo que es de Nebrija, que no le hacen falta a los gramáticos del español en Italia para lucir con luz propia. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por esta interesante contribución. No sé si hay alguien que quiera plantear algún tipo de cuestión. Carmen. Yo no es una pregunta, es simplemente decir que voy a cambiar cosas de mi charla de la tarde, porque tienes toda la razón en que ya es momento de decir que, bueno, esa huella a lo mejor es algo que estamos generando a nivel de investigación y no real. Es interesante. Comentar solamente eso. Es cierto y es valiente por tu parte manifestar algo bien en contra de lo que se ha visto hasta ahora.
Bueno, yo no sería tan... No cambies nada, Carmen. No cambiaría. No, porque la situación, el grado de conocimiento que tenemos de las gramáticas del foco italiano es un poco diferente de lo que pueda ser el foco francés. Con respecto al foco italiano, hemos partido de la idea de leer los textos como tales, estudiarlos en su inmanencia. Y a pesar de la pasión nebrisense, bueno, pues si no hay, no hay y no pasa nada. Pero hay que... Mejor que no cambies nada, porque no es una hipótesis, porque llevo más de 4... Sí, yo estoy convencida y creo poderlo demostrar, pero en fin, tampoco hay que llegar a tanto. Prudencia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? Foto, sí. Muchas gracias por su exposición muy clara y muy interesante. Me pregunto, estamos hablando de la presencia de Nebrija en estas obras, pero cuando hablo de la enseñanza de latín en latín, entonces, ¿cómo fue la recepción de introducciones en Italia? Hay muchas referencias a esta gramática latina en Italia, o tenían lo suyo. No, tengo citas explícitas. Hay citas explícitas en que se propone como modelo de gramática del del latín, para escribanos, notarios, porque es una gramática muy clara en ese sentido. Y tienen sus propias gramáticas, no es un tema que yo conozca, conozco bien esta de Cristianese de finales del 16, pero imagino que no sería la única gramática romanceada para la enseñanza del latín a quienes ya latín no podían aprender en latín. Lo imagino. Imagino que nuestros gramáticos, bueno, Miranda probablemente sí, ciertamente, diría ciertamente sí, porque hay huellas concretas. Pero no puedo decir mucho más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Una intervención más? Pues muchísimas gracias y pasamos a la siguiente presentación. ¿Sí? ¿Puedo aprovechar un minuto? Sí, claro. Un minuto ¿Cómo no? solo para agradecerle al magisterio de Pepe. Tuvo también una importancia enorme en la proyección internacional de ese magisterio. Si hoy en Italia hay un grupo, creo que bastante consistente, pero muy nuevo, realmente un grupo formado no más de 10 años, se debe fundamentalmente a Pepe, a las muchísimas veces que ha venido a Italia, que nos ha animado, ayudado, guiado y nos ha integrado en sus grupos de investigación salmantinos. Ha estado muchas veces como profesor visitante en la Universidad 2, en Bolonia, ha venido siempre que le hemos invitado y nos ha guiado realmente mucho. Quería, bueno, desde Italia decir que también su ausencia se va a notar mucho, se ha notado ya. Gracias.